Hay un hábito que casi nunca se considera un problema, porque está demasiado entrelazado con la forma cotidiana en que percibimos el mundo. No requiere esfuerzo, no genera resistencia interna, no se siente como algo externo. Al contrario, se percibe como algo natural, como la respiración, como el ritmo habitual de los pasos. Es el hábito de quejarse. Puede no aparecer en palabras, no siempre toma la forma de un descontento explícito, no siempre se expresa con gestos o con el rostro. A veces existe únicamente por dentro, como un comentario interno continuo, apenas perceptible, que acompaña casi todo lo que ocurre. Esa voz no grita, más bien susurra, pero lo hace sin detenerse. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué las cosas fueron así y no de otra manera? ¿Por qué la realidad no coincidió con la expectativa? Puedes no notar este proceso durante años. Se convierte en el fondo sobre el que se desarrolla toda tu vida, como un ruido apenas audible al que uno se acostumbra tanto que deja de percibirlo. Pero ese fondo poco a poco cambia la percepción. Hace que un día claro parezca más opaco, una tarea simple más pesada, un evento neutral más tenso. Añade un peso innecesario donde antes no había ninguno. Y en algún momento empiezas a percibir el camino mismo como algo sobrecargado, como una sucesión de obstáculos en lugar de movimiento. No porque haya más obstáculos, sino porque cada uno de ellos va acompañado de resistencia interna. Y aquí es necesario detenerse, no para juzgarte, no para forzar un cambio, sino para ver con claridad. Pregúntate sin prisa y sin excusas, ¿qué te aporta realmente la queja? ¿Puede reducir la presión de las circunstancias? ¿Puede cambiar el curso de lo que ya ha ocurrido? ¿Puede devolver un momento que ya pasó? La respuesta es evidente, pero no basta con saberla. Es importante reconocerla internamente. La queja no elimina la dificultad, la duplica. Al hecho se le añade tensión. A la situación se le añade conflicto interno. Al peso existente le sumas otro más. Imagina un camino en el que ya cargas con algo. Tal vez es inevitable, tal vez es necesario, tal vez incluso es parte del avance. Pero en el momento en que te quejas, tomas otra piedra. No te hace avanzar más rápido, no te vuelve más estable, no te protege del viento, solo consume energía. Y cuanto más tiempo la sostienes, más injusto parece el camino. Aunque el agotamiento no proviene solo del trayecto, sino también de lo que tú mismo añadiste a él. Es importante comprender esto. La vida no exige que apruebes todo lo que ocurre. No espera que sientas alegría ante cada dificultad, ni que conviertas el dolor en algo positivo. Eso sería antinatural. Pero sí exige otra cosa, una mirada clara. La capacidad de ver las cosas tal como son, sin capas innecesarias de interpretación. Exige madurez, que no significa ausencia de emoción, sino la capacidad de no dejar que la emoción distorsione la realidad. Y también exige disciplina interna, una fuerza silenciosa y estable que te permite dejar de discutir con lo que ya sucedió y dirigir la atención hacia lo que aún puede hacerse. Aquí comienza el verdadero arte de reducir la queja. No se trata de reprimir emociones, porque lo reprimido siempre vuelve con más fuerza. No se trata de una positividad artificial, porque tarde o temprano se quiebra. Tampoco se trata de violencia interna, porque cualquier violencia dentro de uno mismo debilita la estabilidad. Este arte se basa en la comprensión, en un cambio profundo de cómo enfrentas la dificultad. No como un obstáculo que debe eliminarse a toda costa, ni como una injusticia que exige reacción emocional,
sino como parte de la realidad con la que te corresponde convivir. No eliges la fuerza del viento. No decides cuándo comienza o termina la tormenta. Eso está fuera de tu control. Pero sí hay algo que permanece en tu poder, algo más constante. La forma en que sostienes tu timón interno. Puedes permitir que cada ráfaga te desvíe del rumbo, o puedes mantener la dirección incluso si el avance se vuelve más lento. Puedes gastar tu energía en resistir la tormenta o puedes dirigirla hacia mantener el equilibrio. Y en esa elección, poco a poco, se forma otra cualidad de vida. No disminuyen necesariamente las dificultades, pero cambia la relación con ellas. El camino no se acorta, pero se vuelve más claro. El peso no desaparece por completo, pero deja de sentirse insoportable. Y junto con esto surge algo que no puede venir de fuera, una fuerza tranquila y estable que no necesita la queja, porque no se apoya en las circunstancias, sino en tu propia comprensión de lo que está ocurriendo. Reconócelo de forma directa, sin suavizarlo. La queja es una forma de huida. No una huida brusca, no visible, no de esas que implican moverse o cambiar de lugar. Es una retirada interna, silenciosa, casi invisible, pero profunda en sus efectos. Cada vez que te permites entrar en la queja, das un paso fuera de la realidad, como si te apartaras hacia una sombra donde ya no tienes que mirar las cosas tal como son. No parece miedo, no se siente como debilidad, pero en su esencia es un rechazo a la confrontación directa con lo que ocurre. Puedes notar algo en ese momento. Cuando te quejas, surge un estado particular dentro de ti, como si el mundo tuviera que cambiar, como si los eventos debieran ajustarse a tu idea interna de cómo deberían ser. Aquí hay una exigencia silenciosa hacia el tiempo, como si le dijeras sin palabras: detente, retrocede, suaviza tu forma, hazte más fácil, más aceptable. Pero el tiempo no responde, no explica, no se justifica, no negocia. Sigue su curso, con la misma indiferencia con la que fluye un río. Rodea piedras, desgasta orillas, no se detiene por nadie, ni por ninguna emoción. Y ahí aparece la ruptura, entre lo que esperas y lo que es. Continúas un diálogo interno que no tiene interlocutor. Insistes en modificar lo que ya ha ocurrido, o lo que ocurre independientemente de tu voluntad. Y en esa insistencia se pierde energía, atención, claridad. La queja no te acerca a comprender la situación. Solo te mantiene en un punto de resistencia, donde no hay avance. Es como permanecer de pie contra la corriente. El agua sigue fluyendo igual, pero tú te agotas más rápido. Más rápido de lo que te agotarías si permitieras moverte con ella, manteniendo la dirección. Es importante verlo con claridad. La queja casi nunca es una herramienta de cambio. No construye, no corrige, no crea. Produce la ilusión de participación, la ilusión de reacción, pero no conduce a la acción. En su base hay un deseo simple: no aceptar lo que está ocurriendo, retrasar el encuentro con el hecho, posponer la necesidad de respuesta, reducir la tensión interna sin transformar realmente la situación. Es como girarte lejos del camino para no ver su dificultad. Pero el camino sigue ahí, no desaparece. Por eso, sé honesto contigo mismo, sin excusas, sin intentar dar a tus reacciones un significado más noble. Cuando digas «me resulta difícil», detente un momento. Cuando pienses «esto es injusto», no sigas desarrollando ese pensamiento de inmediato.
Cuando sientas que las circunstancias están en tu contra, no refuerces esa sensación con palabras. Pregúntate con calma, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy buscando cambiar la situación o estoy buscando refugio para no tener que actuar? Esta pregunta no es para la autocrítica, es para la claridad. Porque mientras no distingas estos dos estados, permaneces en una mezcla confusa donde la queja puede parecer inicio de acción, cuando en realidad la reemplaza. El refugio siempre es más cómodo que el esfuerzo. En él puedes quedarte, explicándote que las circunstancias son demasiado complejas, que el momento no es adecuado, que tu energía es limitada. Y todo eso puede contener parte de verdad, pero incluso así queda la pregunta central. ¿Te estás alejando de la realidad o estás entrando en ella? El crecimiento no comienza con la acumulación de experiencias, ni con la edad, ni con logros externos. Comienza en el momento en que dejas de justificar tu retirada, cuando ves tu tendencia a escapar y no la cubres con palabras. Cuando reconoces, sí, ahora mismo estoy evitando encontrarme con lo que requiere mi participación. Y en ese reconocimiento aparece una posibilidad distinta. Puedes continuar con la queja y profundizar la distancia entre tú y la realidad. O puedes detenerte y dar un paso hacia adelante. No hacia una solución perfecta, no hacia un alivio inmediato, sino hacia el contacto directo con lo que hay. Ese paso no siempre alivia de inmediato. A veces incluso revela más dificultad. Pero ahí aparece una fuerza distinta. Porque solo donde dejas de huir, empiezas a actuar. Y poco a poco notas el cambio interno. Disminuye la agitación innecesaria. Desaparece la necesidad de explicarte por qué todo debería ser distinto. Aparece una calma más estable, una presencia clara. No rigidez, no tensión, sino claridad. Ya no gastas energía en discutir con la realidad. La diriges hacia la interacción con ella. Y en esa interacción surge algo que la queja nunca puede dar. Una sensación de apoyo interno. A partir de esta pregunta simple pero exigente, comienza realmente el crecimiento. No desde un cambio externo, sino desde un giro interno. El momento en que dejas de buscar refugio en las palabras y comienzas a buscar el camino en la acción. Separar el hecho de tu valoración. Esta exigencia parece simple, casi evidente, pero en realidad es una de las pruebas más estrictas para la conciencia. Porque el ser humano no suele vivir en el mundo de los hechos, sino en el mundo de sus interpretaciones. Rara vez percibe lo que ocurre de forma directa. Entre él y la realidad siempre hay una capa fina, pero densa, de juicios, expectativas y reacciones habituales. Y con el tiempo, esa capa se vuelve tan natural que deja de percibirse como algo añadido. Empieza a aparecer la realidad misma. Pero detente un momento y mira con más atención. El hecho siempre es primero. Ocurre sin tu participación, sin tener en cuenta tus preferencias, sin intención de ajustarse a lo que consideras correcto. Simplemente surge en el flujo del tiempo, como una ola en la superficie del agua. Pérdida, retraso, rechazo, enfermedad, soledad, incertidumbre. Cada uno de estos fenómenos existe primero como hecho. En él no hay significado. No hay evaluación, no hay intención de dañarte. No busca ser pesado ni ligero, justo o injusto. Simplemente es. Pero casi de inmediato aparece un segundo movimiento, tu interpretación interna. Llamas a lo ocurrido bueno o malo, aceptable o inaceptable, merecido o accidental. Lo comparas con tus expectativas y descubres una distancia entre ambos. Y en esa distancia nace la tensión,
no en el evento en sí, sino en el significado que le das. Observa esto en un ejemplo simple. La lluvia cae por sí misma. No conoce tus planes. No considera tu estado de ánimo. No intenta interferir contigo. Simplemente cae. Pero en el momento en que te dices que no debería llover, aparece el conflicto interno. La realidad sigue igual, pero tú ya estás en oposición a ella. Y esa oposición empieza a consumir energía. Lo mismo ocurre con las dificultades. Una dificultad en sí misma es solo una situación que requiere esfuerzo, atención, tiempo. Pero si a ella se añade la creencia de que la vida debería ser fácil, de que el camino debería ser recto, de que los obstáculos son una anomalía, entonces cada dificultad se convierte en una ruptura del orden. Y en lugar de actuar, entras en resistencia interna. Es importante comprender esto. Gran parte del sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de la relación con ellas. Esto no significa que el dolor sea imaginario o que deba ignorarse. Significa que a la complejidad objetiva se le añade una amplificación subjetiva, como si al peso que ya llevas añadieras otra capa: juicio, rechazo, insatisfacción. Por eso, la capacidad de separar el hecho de la interpretación resulta liberadora. No elimina los eventos, no hace la vida más fácil externamente, pero cambia la posición interna del ser humano. Cuando dices «esto ha ocurrido» y te detienes ahí, sin añadir inmediatamente una valoración, aparece una pausa, un pequeño espacio, entre lo que es y lo que piensas sobre ello. Al principio ese espacio resulta extraño. La mente intenta llenarlo de inmediato con explicaciones, reacciones, conclusiones. Pero si sostienes la atención, si no permites que la evaluación tome todo el campo de percepción de forma automática, aparece el silencio. No vacío, sino silencio. Un estado en el que des la situación con mayor claridad. En ese silencio desaparece el automatismo. Ya no estás obligado a reaccionar como siempre reaccionabas. Empiezas a notar que entre el estímulo y la respuesta existe un intervalo. Y en ese intervalo aparece la posibilidad de elección. No siempre fácil, no siempre evidente, pero real. Puedes intensificar la tensión siguiendo la cadena habitual de juicios, o puedes detenerte en el nivel del hecho y preguntarte de otra manera: ¿qué está ocurriendo realmente ahora? ¿Y qué requiere mi participación? Ese desplazamiento de atención cambia la dirección del movimiento interno. En lugar de luchar contra lo ocurrido, empiezas a trabajar con lo que puede hacerse. Poco a poco esto se convierte en un hábito. Cada vez notas más el momento en que surge la evaluación, y cada vez te fusionas menos con ella. Aprendes a ver dónde termina el hecho y dónde comienza tu interpretación. Y con cada distinción, el espacio interno se expande. En ese espacio no hay ruido innecesario. No hay necesidad de justificarte ni de culpar las circunstancias. Hay claridad, donde cada cosa ocupa su lugar. Y ahí surge la sensación de apoyo. No en garantías externas, no en condiciones ideales, sino en tu propia capacidad de percibir la realidad sin distorsión. La libertad no comienza con el cambio del mundo, comienza con el cambio de la forma de ver. Donde antes había una reacción encadenada de pensamiento y emoción, aparece la posibilidad de pausa. Donde antes había solo resistencia, aparece acción. Y aunque los eventos continúan ocurriendo, su poder sobre ti disminuye. Al separar el hecho de la valoración, no te vuelves indiferente. Te vuelves más preciso. Empiezas a responder no a tus proyecciones, sino a la realidad tal como es. Y en esa precisión nace la estabilidad interna. Y donde hay estabilidad y elección,
Ya no existe una dependencia total de las circunstancias. Ahí comienza la libertad, no como idea abstracta, sino como un estado silencioso y tangible en el que permaneces siendo tú mismo, independientemente de lo que traiga el siguiente momento. Recibe la dificultad como un mensajero. Suena extraño al principio porque desde la infancia has aprendido otra cosa: evitar los obstáculos, rodearlos, considerarlos interrupciones en el camino hacia lo que llamas una vida normal. En tu percepción, la dificultad casi siempre tiene un matiz hostil. Llega en mal momento, rompe planes, exige un esfuerzo que no esperabas. Y entonces el primer impulso es rechazarla, apartarla, protestar por dentro. Pero detente un momento y cambia la perspectiva. Hazte una pregunta más estricta. ¿Y si no es un enemigo, sino un mensajero? Un mensajero no siempre trae noticias agradables. A veces su tarea es transmitir lo que preferirías no escuchar. Pero el valor del mensaje no depende de su suavidad, sino de su precisión, de cuánto señala aquello que necesita atención. La dificultad, en ese sentido, siempre es precisa. Llega no al azar, sino en el momento en que se vuelve necesario crecer, fortalecerse o replantear algo. No preguntas si estás listo, simplemente aparece y te coloca frente a un hecho. Ahora tienes que responder. Mira el fuego. El fuego no negocia con el metal. No se interesa por su deseo de permanecer igual. No reduce su intensidad por comodidad. Su naturaleza es transformar. Bajo su influencia, el metal pierde su forma anterior. Se vuelve maleable. Atraviesa tensión. Y solo entonces adquiere una nueva resistencia. No hay compasión en ese proceso, pero sí hay saconomernost, una ley. Y de esa exactitud nace la fuerza. La vida actúa de forma similar. No se adapta a tu preparación. Se despliega según sus propias leyes, introduciéndote en circunstancias que exigen más de lo que estás acostumbrado a dar. Cada prueba no es solo un evento, es una llamada. En ella hay una pregunta que no se formula con palabras, pero se siente con claridad. ¿En quién te estás convirtiendo al atravesar esto? Puedes intentar permanecer igual, aferrarte a reacciones antiguas, a formas conocidas de evitar. Entonces cualquier presión se sentirá destructiva. Serás como arcilla blanda, que pierde su forma ante el primer contacto con la fuerza. No resiste, pero tampoco se fortalece. Simplemente cede. Pero existe otro camino. Puedes aceptar la presión como parte de la formación, como un proceso de transformación interna. Una piedra sobre la que actúa el agua durante mucho tiempo no desaparece de inmediato. Cambia lentamente, casi imperceptiblemente, pero de forma inevitable. Su superficie se vuelve suave, su forma más definida, sin bordes innecesarios. No es destrucción, es transformación a través del tiempo. La diferencia entre estos estados no depende de las circunstancias externas, sino de tu relación interna con ellas. La dificultad es la misma, pero tú puedes verla como una amenaza de la que hay que protegerse o como una fuerza con la que puedes trabajar. Y en esa elección se define la dirección de tu desarrollo. Por eso, detente cuando aparezca la pregunta habitual: ¿por qué ha ocurrido esto? Es natural, pero rara vez conduce a claridad. En ella hay una expectativa oculta, que exista una explicación capaz de satisfacerte plenamente. Pero incluso si encuentras una causa, el hecho no cambia. Ya ha ocurrido. El tiempo no retrocede para corregir lo sucedido. Prueba otra pregunta. ¿Qué me exige esto ahora?
Este pequeño desplazamiento cambia toda la estructura de la percepción. Dejas de buscar explicaciones fuera de ti y comienzas a buscar respuesta dentro. La atención se mueve del pasado al presente, de las causas a la acción. Ya no estás frente a una puerta cerrada preguntándote por qué está cerrada. Estás buscando cómo seguir adelante. Esta pregunta exige honestidad, porque la respuesta no siempre será cómoda. A veces señalará un esfuerzo que preferirías evitar. A veces una renuncia a ideas habituales. A veces la necesidad de esperar sin acelerar el proceso. Pero en cada caso, te devuelve a la posición de participante, no de observador. Poco a poco empiezas a notar que las dificultades dejan de ser un conjunto aleatorio de obstáculos. Se convierten en una secuencia, en la que cada situación exige un poco más de precisión, un poco más de estabilidad, un poco más de claridad. No es castigo, ni prueba en el sentido habitual. Es un movimiento en el que o creces o permaneces igual, repitiendo las mismas respuestas. Cuando aceptas la dificultad como mensajero, desaparece la resistencia innecesaria. Queda el trabajo, tranquilo, concentrado, sin ruido interno. Dejas de gastar energía en protesta y la diriges hacia responder a lo que el momento requiere. Y en ese estado aparece una cualidad distinta, no alivio, sino recogimiento. Comprendes que no todo depende de ti, pero aquello que sí depende está en tus manos. Con el tiempo también cambia la percepción del camino. Donde antes veías interrupciones, empiezas a ver una secuencia de tareas. Donde había sensación de injusticia, aparece comprensión de necesidad. Y aunque las dificultades no desaparecen, dejan de sentirse como algo sobrante. Se integran en el movimiento, como parte esencial de la formación de la estabilidad. Entonces la pregunta, ¿qué me exige esto ahora?, deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una forma natural de mirar la realidad. Ya no buscas excusas, ni esperas alivio externo. Entras en cada situación con disposición a responder. Y en esa disposición se revela algo que antes estaba oculto. Tu capacidad de volverte más fuerte sin ruido, sin demostración, sin luchar contra la vida misma. Domina el arte de la pausa interior. Esto no es una técnica que se aprenda rápido. Tampoco es un recurso que se use a voluntad. Es una disciplina de la atención, formada a través de la repetición, de la observación de uno mismo y de un regreso constante a la claridad en los momentos en que más fácilmente se pierde. La queja aparece de inmediato. No necesita preparación, no requiere reflexión. Surge casi de forma automática, como un reflejo, como un movimiento aprendido durante años. Pero la conciencia funciona de otra manera. No se apresura. Su naturaleza es detenerse, no seguir el primer impulso, sino sostener ese espacio breve, pero decisivo, entre lo que ocurre y la forma en que respondes. Puedes notar lo rápido que surge la irritación. Basta la mínima discrepancia, una palabra, un tono, una demora, un giro inesperado, y dentro de ti ya se forma la reacción. Sube como una ola. Quiere salir, convertirse en palabras, en gesto, en acción. En ese momento parece necesario expresarla. Parece que el silencio es debilidad, que la respuesta debe ser inmediata. Pero precisamente en esa prisa, pierdes dominio sobre ti mismo. Te conviertes en continuación del impulso, no en su observador. Por eso, detente. No externamente, sino internamente. No suprimas lo que ha surgido. Simplemente deja de convertirlo de inmediato en acción.
Permite que el impulso exista, pero no le entregues el control. Entre la sensación y la respuesta hay un intervalo. Es corto, casi imperceptible, pero ahí se abre la posibilidad de elección. Si no lo reduces a cero, si no lo llenas de palabras de inmediato, en ese espacio comienza a aparecer el silencio. Al principio puede parecer vacío, sin contenido. La mente está acostumbrada al movimiento continuo, al comentario constante de todo lo que ocurre. Y cuando ese movimiento se detiene, aparece la incertidumbre. Pero no te apresures a llenarla con reacciones habituales. Permanece ahí un poco más. Poco a poco notarás que no es vacío, sino espacio. Un espacio donde ocurre algo importante. Este espacio es como una forja, una fragua interior. Por fuera no hay ruido de palabras, pero por dentro hay trabajo. Ahí se forma tu capacidad de no seguir el primer impulso. Ahí ocurre la distinción entre el hecho y tu interpretación, entre la necesidad real de actuar y el hábito de reaccionar. En ese silencio dejas de ser arrastrado por el momento y empiezas a verlo con mayor totalidad. Para sostenerte en ese estado, vuelve a lo simple. Respira lentamente. Siente cómo el aire entra y sale. Observa el cuerpo, su peso, su apoyo, la tensión y la relajación. Esto te devuelve al presente. Te saca del flujo automático del pensamiento. Escucha el tiempo, no como una idea abstracta, sino como una sucesión de instantes que se reemplazan sin detenerse. Recuerda, este es solo un momento. No dura para siempre. Ya está pasando incluso mientras lo vives. Pero al mismo tiempo comprende algo más. Aunque el momento pasa, lo que dejas en ti permanece. La forma en que reaccionas construye tu estructura interna. Si respondes impulso tras impulso, refuerzas ese patrón. Se vuelve habitual, estable, casi inevitable. Pero si aunque sea a veces eliges la pausa, comienzas a construir otra línea de comportamiento, más lenta, pero más precisa. La pausa no es inacción, es acción diferida, consciente. No dejas de responder, solo eliges el momento y la forma. Y muchas veces ocurre algo inesperado. Después de la pausa, la respuesta cambia. Se vuelve más corta, más tranquila, más exacta. A veces incluso deja de ser necesaria. Lo que parecía urgente pierde su intensidad cuando lo miras sin presión interna. Con el tiempo empiezas a notar el cambio en tu percepción. Donde antes había tensión inmediata, aparece un intervalo. Donde antes había reacción automática, aparece observación. Esto no hace la vida más fácil externamente, pero cambia tu posición dentro de ella. Dejas de ser arrastrado por cada oscilación de las circunstancias. Y surge una estabilidad nueva, no basada en controlar lo externo, sino en la dirección de lo interno. La fuerza de una persona rara vez se muestra en la rapidez de su reacción o en la intensidad de sus palabras. Más bien aparece en la capacidad de sostener el momento sin prisa, de no ceder al primer movimiento, de mantener claridad donde otros pierden equilibrio. La profundidad de la pausa se convierte en un reflejo de madurez, porque en esa profundidad sigues siendo tú, sin disolverte en el flujo de lo que ocurre. Y si vuelves a esta práctica una y otra vez, incluso después de fallar, incluso cuando el impulso haya sido más fuerte, poco a poco la pausa deja de ser un esfuerzo. Se convierte en un estado natural. Y entonces, en cualquier situación, tienes algo que escasea en un mundo de prisa y ruido. Una quietud interior, desde la cual nace una acción clara y precisa. Reinterpreta el peso como entrenamiento.
Esto no significa desvalorizar el dolor, ni fingir que el esfuerzo no tiene costo. Se trata de otra cosa, de un cambio en el ángulo interno desde el que percibes la carga. Mientras veas la dificultad solo como un obstáculo, inevitablemente entrarás en lucha con ella. Gastarás energía en resistencia y vivirás lo que ocurre como una presión externa. Pero en el momento en que permites la posibilidad de que en ese peso haya un sentido, cambia la calidad de la experiencia. Sigues dentro de la misma circunstancia, pero ya no desde la posición de víctima, sino desde la posición de participante en un proceso. Llevas lo que llevas, no de forma aleatoria, no en el sentido de que cada detalle esté predeterminado, sino en el sentido de que tu vida se va formando como una secuencia de situaciones que requieren una respuesta. La carga no cae sobre ti como un golpe caótico. Aparece allí donde existe capacidad de sostenerla, donde hay potencial de cambio, donde hay espacio para fortalecerse. Y aunque en el momento no siempre sea evidente, con el tiempo se hace visible. Es a través de la tensión como se forma la estructura. El peso sobre los hombros no siempre es castigo. El castigo implica culpa, y la vida rara vez funciona con esquemas tan directos. Más a menudo es una forma de crecimiento sin explicación inmediata, pero con consecuencias claras. Así como el cuerpo se fortalece bajo resistencia, así también las cualidades internas adquieren densidad solo bajo carga. Sin ella, permanecen potenciales, no verificadas, sin forma. Mira un árbol en campo abierto. No está protegido del viento, no está resguardado de los cambios del clima. Cada ráfaga lo obliga a resistir, a mantener el equilibrio, a redistribuir su fuerza. Y precisamente por eso sus raíces se profundizan. Buscan un soporte que no pueda perderse. El árbol no elige el viento, pero responde a él con crecimiento. Su estabilidad no es un regalo, es el resultado de una interacción constante con la fuerza externa. Mira un río. Su corriente no se debilita al encontrar piedras. Al contrario, los obstáculos forman su carácter. El agua los rodea, los desgasta, se acumula, acelera. Cambia de dirección, pero no se detiene. Las piedras no eliminan su movimiento, lo vuelven más complejo y al mismo tiempo más expresivo. Sin ellas, el flujo sería uniforme, pero sin profundidad. Y tú también. Tu capacidad de sostener, adaptarte y mantener dirección no se forma en ausencia de dificultad, sino en su presencia. Si algo te resulta pesado, no es necesariamente un error. No toda tensión indica desviación. A veces señala simplemente que has salido de lo habitual, que estás en una zona donde las habilidades antiguas ya no son suficientes, y las nuevas aún están tomando forma. Existe la tentación de ver la carga como una ofensa, como una injusticia personal, como algo que no debería haber ocurrido. En esa percepción aparece la idea de que la vida debería ajustarse a tus expectativas, que el esfuerzo debería distribuirse de forma equilibrada, que la dificultad es una excepción y no parte del proceso. Pero si mantienes esa perspectiva, cualquier desviación se vuelve dolorosa y cada nueva tarea parece excesiva. Intenta cambiar la relación, no negando la dificultad, no reduciendo su importancia, sino viéndola como el trabajo del tiempo sobre ti. El tiempo no actúa con suavidad, no busca conservarte en un estado fijo. Su movimiento está ligado al cambio, a la transformación progresiva. Y la carga es uno de sus instrumentos. A través de ella se revela lo innecesario, se desprende lo débil, se fortalece lo esencial. Cuando aceptas esto, desaparece la resistencia innecesaria. Queda una comprensión simple,
Si hay carga, también existe la capacidad de sostenerla. Esto no garantiza facilidad, pero sí da apoyo. Dejas de preguntarte por qué te ha tocado a ti ese esfuerzo y empiezas a preguntarte cómo atravesarlo, cómo distribuirlo, cómo avanzar con menos pérdida y mayor precisión. Poco a poco cambia la sensación interna. El peso sigue ahí, pero deja de ser hostil. Se convierte en parte del movimiento, en parte del entrenamiento donde se forma tu estabilidad. Empiezas a distinguir cuándo estás realmente sobrecargado y cuándo simplemente estás frente a un nivel de esfuerzo no habitual. Esta distinción es importante, porque evita confundir la necesidad de descanso con el deseo de evitar el trabajo. Con el tiempo notas que lo que antes parecía excesivo se vuelve posible. No porque las circunstancias externas cambien, sino porque tú cambias. Se fortalece la capacidad de sostener. Se amplía el rango de estabilidad interna. Aparece el hábito de no retroceder ante la primera tensión. Y entonces aparece una comprensión más profunda. El peso no era innecesario. Era parte del camino que te estaba formando en quien te estás convirtiendo. Reinterpretar no elimina el esfuerzo, pero sí elimina su carga mental excesiva. Ya no lo llevas como castigo, lo llevas como trabajo con dirección. Y en eso aparece una resolución tranquila. No luchar contra el peso, sino atravesarlo, manteniendo claridad y apoyo interno. Practica una reflexión positiva sin autoengaño. Este es un equilibrio poco común, difícil de alcanzar, porque los extremos siempre resultan más simples. Es más fácil caer en la insatisfacción constante, o por el contrario, teñirlo todo de luz artificial solo para no enfrentarse al peso de lo que ocurre. Pero ninguno de esos estados da claridad. El primero arrastra hacia una rumiación interminable de problemas. El segundo aleja de la realidad, convirtiendo la mirada en algo superficial e inestable. La madurez exige otra cosa: la capacidad de ver de forma directa, sin distorsionar, pero tampoco endurecerse. No es necesario embellecer la realidad. Ahí no hay fuerza, solo miedo a lo que es. Cuando intentas suavizar lo que ocurre más de lo que realmente es, pierdes la posibilidad de comprender con precisión. Y entonces cada decisión se vuelve aproximada, porque se apoya en una base alterada. Pero lo contrario es igual de inútil. Intensificar lo negativo, oscurecerlo todo, convertir la dificultad en algo absoluto. Eso también es una forma de escape, solo que en dirección opuesta. No necesitas llamar placer al dolor. Eso no te hace más fuerte, solo debilita la confianza en ti mismo. Dentro queda siempre una sensación de desajuste. Sientes una cosa y afirmas otra. Con el tiempo esa distancia genera agotamiento interno. La fuerza no nace de negar lo que sientes, sino de poder sostenerlo sin interpretaciones innecesarias. Y tampoco es necesario convencerse de que lo oscuro es claro. La sustitución de conceptos puede calmar temporalmente, pero destruye la capacidad de distinguir. Y sin distinción no hay desarrollo, ni acción precisa. El mundo no está obligado a adaptarse a tu percepción, pero tú sí estás obligado a ser honesto al percibirlo. Solo entonces aparece un punto de apoyo. La claridad madura no consiste en negar las dificultades, sino en verlas en su totalidad, y aún así conservar la capacidad de encontrar sentido en ellas. No siempre es inmediato. A veces el sentido aparece solo con el tiempo, pero el simple hecho de buscarlo ya cambia la relación con lo vivido. Dejas de ver los acontecimientos como un conjunto caótico y empiezas a percibir una secuencia, donde cada experiencia deja una huella.
Para desarrollar esta capacidad se necesita una práctica interna regular, no espontánea, no dependiente del estado de ánimo, sino tranquila, repetida, como un movimiento diario. La noche es un buen momento para ello. El día ya ha terminado. La actividad externa se reduce y aparece un espacio para mirar atrás sin prisa. Hazte algunas preguntas simples, pero precisas, no para evaluarte en términos de éxito o fracaso, sino para ver lo que realmente ocurrió dentro. ¿Qué intentó hoy derribarme? Esta pregunta ayuda a identificar los puntos de presión, no las circunstancias externas en sí, sino los momentos donde apareció tensión, donde surgió debilidad, donde apareció el deseo de retroceder. No se trata de culparse, sino de reconocer un hecho. Aquí estaba el límite de mi estabilidad. ¿Qué me enseñó hoy? Incluso el día más difícil contiene experiencia. A veces es conocimiento sobre tus límites, a veces sobre una fortaleza que no esperabas. El aprendizaje no siempre llega como éxito. Muchas veces se esconde en errores, en fallos, en situaciones que preferirías olvidar. Pero precisamente ahí está el material más preciso para crecer. ¿Dónde gasté energía en la queja en lugar de la acción? Esta pregunta devuelve la responsabilidad sobre tu atención. Te permite ver cuánta energía se pierde en diálogos internos que no llevan a ningún resultado. No es un reproche, es una oportunidad de ajuste. ¿Dónde conservé la dignidad? Es importante no solo ver debilidades, sino también estabilidad. Donde no cediste al impulso, donde mantuviste la calma, donde actuaste según tus principios. Ahí se forma tu base. Puede que externamente sea invisible, pero internamente es decisivo. Estas preguntas son un espejo. No están para consolarte ni para herirte. Solo reflejan lo que hay, sin distorsión. Y la claridad de tu percepción depende de cuán a menudo miras en ese espejo. Si lo evitas, la imagen se vuelve borrosa. Si lo observas con regularidad, se vuelve nítida. Es importante hacerlo sin conclusiones apresuradas, sin intentar cambiarlo todo de inmediato, sin exigirte perfección. Basta con ver. Ver con calma, sin tensión, sin necesidad de justificarte o juzgar. Poco a poco, de esa observación nace comprensión. Y de la comprensión, el cambio. Así se limpia la mirada interna, no a través de la supresión, sino a través de la atención que distingue. Empiezas a ver mejor tus reacciones, tus tendencias, tus patrones repetidos. Y ahí aparece la posibilidad de elección, no teórica, sino real. Con el tiempo, esta reflexión deja de ser una práctica aislada de la noche. Empieza a entrar en el propio día. Ya no solo observas después, sino también durante. Y entonces la frontera entre vivir y comprender comienza a disolverse. No solo vives y luego analizas, empiezas a vivir con conciencia. Y en ese estado desaparece la necesidad del autoengaño. Porque la verdad, sea cual sea, deja de asustar. Se convierte en una base estable sobre la que se puede seguir construyendo. Practica la simplicidad voluntaria. Esto no es un rechazo a la vida, no es un intento de empobrecerla ni de reducirla por una idea externa. Es una elección consciente de disminuir la dependencia de aquello que no es necesario. Rara vez una persona nota cómo se acostumbra gradualmente a la comodidad. Cómo, casi sin darse cuenta, amplía los límites de aquello sin lo cual ya no puede vivir. Primero es alivio, luego hábito, y después dependencia. Y en algún momento,
cualquier desviación de ese nivel habitual de confort empieza a percibirse como un problema, aunque antes ni siquiera habría sido notado. Quien está rodeado de comodidad constante se vuelve sensible a la mínima alteración de ese estado. Un pequeño retraso, un cambio en las condiciones, la ausencia de algo habitual, todo eso puede generar irritación, tensión interna, una sensación de incomodidad desproporcionada. No porque la realidad se haya vuelto más difícil, sino porque la estabilidad interna se ha debilitado. No se entrena en el exceso, se atrofia. Por eso es importante, de vez en cuando, reducir conscientemente el nivel de comodidad externa. No de forma brusca, no destructiva, sino tranquila y progresiva. No es una renuncia total, es un regreso a la simplicidad que libera. Cuando eliges voluntariamente prescindir de lo que no es necesario, dejas de depender de ello. Recuperas la capacidad de vivir en un rango más amplio de condiciones. Elige el silencio en lugar del ruido. No solo externo, también interno. Aléjate por un tiempo del flujo constante de información, conversaciones, distracciones. Permanece en el silencio. Un silencio que al principio puede parecer extraño, incluso inquietante, pero es ahí donde la percepción comienza a aclararse. Empiezas a escuchar tus propios pensamientos sin interferencias, a notar lo que normalmente se pierde en el ruido general. Elige caminar en lugar de entretenimiento, un movimiento simple, sin objetivo de rendimiento. El camino como experiencia en sí misma, sin prisa, sin necesidad de llegar a ningún sitio. Sientes el ritmo de los pasos, la respiración, el espacio alrededor. No hay estímulos intensos, pero hay restauración del equilibrio interno. Ese movimiento no te aleja de ti, al contrario, te devuelve a ti mismo. Elige comida simple en lugar de exceso, no para privarte del placer, sino para restaurar la medida. Cuando la comida se vuelve excesiva, deja de ser energía y se convierte en inercia. La simplicidad devuelve sensibilidad. Empiezas a distinguir el sabor, a percibir la saciedad, a entender cuánto realmente necesitas, no cuánto está disponible. Elige aire frío, madrugar, soledad sin distracciones. Estas condiciones pueden parecer duras, pero en ellas se revela tu capacidad de estabilidad sin apoyo externo. El frío agudiza la percepción. Las primeras horas del día abren un espacio antes de la prisa. La soledad elimina la necesidad constante de reaccionar a los demás. Todo esto no es para complicar la vida, sino para fortalecer la base interna. Es importante entenderlo. No es un castigo. No hay intención de generar incomodidad por sí misma. Es una forma de entrenamiento. Así como el cuerpo se fortalece con resistencia, la conciencia se fortalece con limitación voluntaria. No esperas a que las circunstancias te quiten lo habitual. Aprendes de antemano a vivir sin lo innecesario. Y por eso, cualquier cambio externo deja de ser destructivo. Poco a poco notas cómo cambia tu relación con las cosas. Lo que antes parecía imprescindible, pierde su carácter obligatorio. Lo que antes generaba incomodidad, se vuelve neutral. Amplías tu rango de estabilidad, y con ello disminuye el miedo a la pérdida. Porque ya sabes por experiencia que puedes vivir con menos, y aún así mantener claridad, calma y capacidad de actuar. Quien sabe vivir con sencillez no está privado, está libre. Tiene menos apoyos externos, pero más apoyo interno. No depende de condiciones complejas, no necesita validación constante de confort. Su estado no se derrumba cuando cambian las circunstancias, porque no está construido sobre ellas. Y por eso esta persona se vuelve casi invulnerable.
no en el sentido de que nada pueda afectarle, sino en el sentido de que es difícil arrebatarle su base. No se le puede quitar aquello sin lo cual ya ha aprendido a vivir. Su estabilidad no está atada a cosas externas, está enraizada en la capacidad de permanecer en cualquier condición sin fragmentarse por dentro. La simplicidad voluntaria no reduce la vida, la limpia. Al eliminar lo innecesario, empiezas a ver con más claridad lo esencial. Y en eso aparece una libertad silenciosa, pero firme. Una libertad que no necesita garantías externas. Cuida el lenguaje. Esta exigencia parece externa, casi formal, pero en realidad toca la parte más profunda de tu estructura interna. Las palabras no son solo sonidos, no son únicamente un medio para transmitir pensamientos. Las palabras forman los pensamientos mismos, les dan dirección, forma y peso. A través del lenguaje no solo describes la realidad, la construyes dentro de ti. Y si no observas cómo hablas, en voz alta o en silencio, poco a poco comienzas a habitar un mundo creado por tus propias formulaciones inconscientes. El lenguaje es la arquitectura de la conciencia. Así como un edificio toma forma a través de su estructura, el mundo interno de una persona se construye mediante palabras y expresiones que se repiten. Si en esa arquitectura predominan las quejas, las generalizaciones, los juicios bruscos, el espacio interno se vuelve estrecho, pesado, lleno de tensión. Empieza a presionarte desde dentro, y ya no distingues dónde terminan las circunstancias y dónde comienza la imagen que tú has creado. Cada queja pronunciada no es solo una reacción al momento, es un ladrillo en la imagen que estás formando de ti mismo. Al repetir que todo es difícil, injusto o insoportable, vas consolidando la idea de una persona rodeada inevitablemente de obstáculos, en constante oposición al mundo externo. Ese personaje se vuelve familiar y luego dominante. Ya no solo experimentas dificultades, empiezas a verte como alguien definido por ellas. Pero el lenguaje también puede funcionar de otra manera. Cuando reconoces un hecho con calma, sin cargarlo de interpretaciones adicionales, creas otra posición interna. Dices, esto ha ocurrido. Esto requiere esfuerzo. Esta es una situación difícil. No hay negación de la dificultad, pero tampoco dramatización. Estas frases dejan espacio para la acción. No te fijan en el papel de víctima. Te mantienen en el papel de participante. Observa con atención los cambios simples. Pueden parecer pequeños, pero su efecto se acumula. Cuando dices, esto es horrible, cierras la posibilidad de una percepción precisa. Esa palabra generaliza, intensifica, convierte la situación en algo absoluto e inmóvil. Pero cuando dices, esto es difícil, dejas espacio para el movimiento. La dificultad implica esfuerzo, y el esfuerzo implica dirección. Cuando dices, no puedo, estableces un límite donde nada existe más allá. Es una formulación que detiene el intento antes de que empiece. Pero cuando dices, necesito esfuerzo, reconoces la complejidad sin renunciar a la acción. Trasladas la atención de la imposibilidad al proceso. Cuando aparece la pregunta, ¿por qué me ocurre esto?, casi siempre conduce a un pensamiento estéril. Está dirigida al pasado, a causas que ya no pueden modificarse. Pero la pregunta, ¿qué debo hacer ahora?, apunta hacia adelante. Te devuelve al punto donde existe elección, donde aún hay espacio para actuar. Es importante comprenderlo. No estás solo cambiando palabras. Estás modificando la estructura interna a través de la cual percibes el mundo.
Es como cambiar el mapa con el que te orientas. Si el mapa está distorsionado, el camino parece más difícil de lo que es. Si es más preciso, el movimiento se vuelve más claro, incluso si la ruta sigue siendo exigente. Con el tiempo empiezas a notar cómo cambia el tono interno. Desaparece la dureza excesiva, disminuyen los juicios extremos, baja la tensión. El lenguaje se vuelve más contenido, pero no frío, más preciso, pero no seco. Aparece estabilidad, y esa estabilidad empieza a pasar de las palabras al estado interno. Cuidar el lenguaje significa cuidar la forma en que se construye tu percepción. Esto requiere atención, porque las formulaciones habituales regresan de forma automática. A veces las notarás después de haberlas dicho, pero incluso eso ya es un paso. Poco a poco empezarás a detectarlas en el momento en que surgen y elegir otra forma. Y en algún punto verás que no solo ha cambiado la forma en que hablas, también ha cambiado la forma en que piensas. El diálogo interno se vuelve menos caótico, más ordenado. Hay menos ruido, más claridad. Dejas de intensificar las dificultades con el lenguaje y empiezas a tratarlas sin tensión adicional. Así cambia la geografía interna de tu ser. El espacio en el que vives se vuelve más abierto, menos saturado. Es más fácil respirar, más fácil moverse, más fácil mantener el equilibrio. Y este cambio comienza en algo pequeño, en la atención consciente a las palabras que eliges cada día. Aprende la gratitud como una disciplina de la mirada, no como un destello de estado de ánimo. No como una reacción emocional después de algo favorable, sino como una práctica estable de percepción, a la que vuelves una y otra vez, especialmente cuando menos natural parece. La gratitud suele entenderse de forma limitada, como una respuesta interna al confort o a la suerte, como un eco emocional de circunstancias agradables. Pero en ese nivel sigue dependiendo de lo externo. La gratitud auténtica no sigue a las condiciones, transforma la forma en que las ves. No es un intento de convencerte de que todo está bien. Tampoco es un esfuerzo por ignorar la dificultad. Es una cualidad más sutil de la atención, en la que dejas de mirar el mundo a través del filtro estrecho de la carencia y empiezas a notar lo que ya está presente, incluso en medio de la dificultad. Incluso cuando el día se vuelve pesado, cuando el fondo interno se densifica, sigues teniendo la posibilidad de ver no solo lo que falta, sino lo que existe. Y esa distinción cambia el estado interno más profundamente que cualquier intento de modificar las circunstancias. La gratitud es la capacidad de mantener una mirada clara donde lo habitual sería reducirla a un solo problema. Es la habilidad de no permitir que un pensamiento dominante ocupe todo el campo de la percepción. Cuando la atención se contrae alrededor de una dificultad, esa dificultad empieza a parecer absoluta. Pero en el momento en que amplías el foco, junto a ella aparecen otros elementos de la realidad que nunca desaparecieron, solo dejaron de ser vistos. Observa lo pequeño, no como consuelo, sino como hecho. El silencio de la mañana, antes de que el mundo se llene de ruido. No tiene un significado especial, pero contiene un espacio donde nada exige respuesta inmediata. El calor del agua, que devuelve al cuerpo la sensación simple de contacto con el mundo. No es una idea, es presencia. La posibilidad de caminar, no como obligación, sino como hecho básico de existencia, que a menudo deja de notarse hasta que se pierde. La capacidad de pensar, no como logro, sino como proceso continuo que te mantiene en relación contigo mismo. Y finalmente, el hecho mismo de que se te concede otro día de camino, independientemente de su contenido.
Nada de esto necesita ser embellecido. No se vuelve más valioso por ser observado, ni desaparece por ser ignorado. Pero en su presencia se forma el fundamento de la percepción de la vida. Cuando empiezas a verlo, incluso en medio de la dificultad, la imagen interna deja de ser unilateral. La queja funciona de manera opuesta, reduce el campo de atención, fija la mirada en un solo punto de tensión, en un elemento que parece definirlo todo. En ese estado, la persona deja de ver la totalidad de la situación. Empieza a percibir la realidad a través de una sola grieta, olvidando que la pared en la que está sigue intacta en su mayor parte. Y cuanto más tiempo se mantiene ese enfoque, más distorsionada se vuelve la percepción. La gratitud actúa en dirección contraria. No niega la grieta, pero devuelve a la pared su contexto. Amplía el campo de visión hasta un estado en el que un solo elemento deja de ser determinante. En esa expansión aparece el equilibrio, no un optimismo artificial, sino una correspondencia más precisa con la realidad, en la que siempre hay más que un solo problema. Y es precisamente esta expansión de la percepción lo que cambia la dinámica interna. Donde antes había sensación de bloqueo, empieza a aparecer posibilidad de movimiento. No porque el obstáculo desaparezca, sino porque deja de ocuparlo todo. Empiezas a ver caminos alternativos, recursos que antes no estaban disponibles a la atención, y tu propia capacidad de actuar dentro de un espacio más amplio. La gratitud, en este sentido, no es negación de la dificultad ni su suavización. Es la restauración de la totalidad de la percepción. Es el abandono de la costumbre de mirar el mundo desde un punto de tensión contraído. Y como toda disciplina, requiere repetición. No un esfuerzo único, sino un retorno constante de la mirada hacia lo que ya está, pero que fácilmente se pierde en el flujo del descontento. Con el tiempo, esta práctica no solo cambia lo que notas, sino cómo lo vives. El mundo no se vuelve más fácil, pero se vuelve más amplio. Aparece una profundidad en la que las dificultades siguen existiendo, pero dejan de ser el único contenido de la experiencia. Y en esa amplitud surge una estabilidad tranquila, que no depende de las fluctuaciones externas. Empiezas a ver que incluso en un día difícil, sigue existiendo un espacio en el que la vida continúa en su forma simple. Y ese conocimiento, poco a poco, se convierte en un soporte interno. Uno que no exige esfuerzo, pero te sostiene en cualquier estado. Acepta la finitud del tiempo no como una idea filosófica abstracta, sino como un fondo silencioso e inevitable de todo lo que te ocurre. El tiempo no se explica a sí mismo ni se detiene por tus estados internos. Simplemente atraviesa los acontecimientos, llevándose consigo su intensidad, su importancia, su peso emocional. Lo que hoy parece central, mañana ya pierde densidad, y con los años se vuelve casi irreconocible. Y si eres capaz de mirar este proceso con honestidad, la costumbre de otorgar a cada momento una absolutidad excesiva comienza a debilitarse. Muchas de las cosas de las que ahora te quejas ya son en su propia naturaleza temporales. No poseen la estabilidad que tu reacción les otorga. Existen dentro de un tramo concreto del camino, no dentro de todo el camino. Y cuanto más te implicas en la resistencia emocional, más energía entregas a aquello que no puede sostenerse en la larga perspectiva. Dentro de un año, esos eventos serán solo un fondo de memoria. Dentro de 10, fragmentos casi imperceptibles, sin la intensidad que hoy parecen tener. Esto no es una desvalorización de la experiencia, es un cambio de escala. Frente al tiempo, muchas razones de queja interna pierden su aparente importancia.
no porque desaparezcan como hechos, sino porque su peso se vuelve relativo. Lo que ahora parece insuperable, en el contexto más amplio de la vida, se revela como uno más entre muchos puntos de tensión por los que pasa cualquier camino. Y si puedes sostener esta comprensión, aunque sea parcialmente, la reactividad excesiva de la mente empieza a suavizarse. Recuerda esto no como un consuelo, sino como una forma de restaurar proporciones. Eres mortal, y esto no es una afirmación oscura, sino un hecho que delimita toda tu experiencia. No está ahí para generar ansiedad, sino para devolver claridad. Todo lo que haces ocurre dentro de un intervalo limitado, y precisamente esa limitación es lo que hace que cada elección tenga peso y no se diluya en lo infinito. Tu camino es finito y no hay carencia en ello. La finitud crea forma. Sin ella, el movimiento sería interminable y vacío de contenido. Pero dentro de esta forma, cada acción adquiere peso. Sin embargo, es importante no confundir significado con dramatización. No toda dificultad requiere una implicación interna total. No todo obstáculo merece convertirse en el centro de la conciencia. De lo contrario, la atención se dispersa, perdiendo la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Tus días son limitados, y precisamente por eso requieren cuidado con los recursos internos. La energía de la atención no es un flujo infinito. Se gasta cada vez que aumentas la resistencia interna, cuando repites la queja, cuando sostienes tensión sobre algo que ya ha ocurrido. En esos momentos no solo consumes emoción, sino la capacidad misma de percibir con claridad. ¿Vale la pena gastar este fuego interno en resistencia sin sentido? ¿En reacciones automáticas que no cambian nada, pero te desgastan desde dentro? ¿En repetir los mismos círculos mentales que no conducen a ninguna acción? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata. Exige una observación honesta de tu forma de reaccionar. Cuida la atención. No es solo concentración. Es la base de cómo vives la vida. La atención determina qué se vuelve real para ti y qué queda en la periferia. Define la estructura de tu experiencia. Y si está constantemente capturada por la queja, por la resistencia interna, por la repetición de lo que no puede cambiarse, pierde su dirección. Con el tiempo se vuelve evidente. No son tanto las circunstancias las que agotan a una persona, sino la forma en que responde a ellas. Y cuanto más puedes mantener la atención en un estado claro, sin dejar que se disuelva en reacciones automáticas, más espacio aparece para una acción consciente. La finitud del tiempo no debería generar prisa, debería devolver precisión. En cada momento surge una elección: gastar energía en resistencia o conservarla para lo que realmente requiere tu participación. Y esta distinción, poco a poco, se convierte en una habilidad interna. Cuando empiezas a ver el tiempo no como un fondo infinito, sino como un espacio limitado donde se desarrolla tu vida, muchas cosas cambian de significado. Las quejas pierden fuerza porque dejan de parecer productivas. Las reacciones se vuelven más contenidas porque empiezas a percibir su costo. Y la atención se vuelve más cuidadosa porque comprendes su carácter finito. En esta comprensión surge gradualmente una serenidad recogida, no ansiosa, no tensa, sino clara. No requiere esfuerzo constante, porque se apoya en un hecho simple. El tiempo solo avanza en una dirección, y todo lo que tienes es la capacidad de vivirlo con menos ruido interno y con mayor precisión. Conviértete en un punto de apoyo, no en un eco. Esta diferencia es sutil, casi imperceptible en la vida cotidiana, pero determina profundamente la forma en que estás presente en el mundo. El eco no tiene fuente propia.
Solo repite lo ya dicho, amplifica lo que ya existe. Refleja estados ajenos sin añadir nada suyo. Así también una persona que no sostiene claridad interna empieza a vivir en reflejos. La ansiedad de otros se convierte en su ansiedad. Su irritación se transforma en irritación propia. Su descontento se fija como norma en su percepción. Y poco a poco, deja de distinguir dónde termina su propio estado y dónde empieza el ruido del entorno. El mundo está lleno de personas que amplifican el caos. Esto no es un juicio, ni una división entre correctos e incorrectos. Es una observación simple sobre cómo se propaga la tensión. Basta una voz irritada para densificar el espacio alrededor. Basta un descontento constante para que las conversaciones giren siempre en torno a los mismos temas pesados. Y si no eres consciente de este proceso, terminas participando en su amplificación sin darte cuenta. La ansiedad se multiplica. El descontento se extiende. La pesadez contamina la percepción. Y aquí no hay nada místico, solo psicología de la atención. El ser humano tiende a absorber lo que ya está activo en su entorno. Pero precisamente por eso es importante aprender a no ser solo un reflejo de lo que ocurre. No amplificar reacciones automáticas, no añadir tu propia tensión a la de otros. No convertir tu mundo interno en una extensión del ruido externo. No seas uno de los que refuerzan ese círculo. Esto no requiere aislamiento ni frialdad, requiere estabilidad interna, la capacidad de percibir lo que ocurre sin disolverse en ello. Cuando a tu alrededor hay quejas, puedes escucharlas, pero no estás obligado a convertirte en su prolongación. Cuando otros pierden medida, puedes permanecer en la situación sin perder tu propio centro. Cuando las circunstancias se vuelven difíciles, no necesitas intensificarlas con resistencia interna. Mantener claridad es no añadir capas innecesarias a lo que ya existe. Ver la situación tal como es, sin dramatización excesiva, sin aceptar automáticamente las interpretaciones ajenas. Esto no es indiferencia. Al contrario, la claridad hace tu participación más precisa. Dejas de reaccionar al ruido y empiezas a distinguir la esencia de lo que ocurre. Mantener la calma no es suprimir emociones, es no permitir que se amplifiquen sin control. La emoción puede aparecer, pero no debe convertirse en el único modo de percibir la realidad. La calma es el espacio donde la emoción existe, pero no lo ocupa todo. En ese espacio sigue habiendo elección, sigue habiendo distancia entre impulso y acción. Ser quien sostiene una luz interna en la oscuridad de las circunstancias no significa negar la oscuridad. Significa no permitir que sea la única referencia. En situaciones difíciles es muy fácil perder el eje interno y empezar a moverse solo por reacción. Pero precisamente ahí es importante conservar jata sea un pequeño punto de estabilidad dentro de ti. Y esto no depende de si las cosas son fáciles o no. La madurez aparece justamente cuando no lo son. Cuando no hay apoyo externo, cuando las circunstancias no favorecen la calma, cuando todo empuja hacia la reactividad. Y aún así, eliges no amplificar el caos, sino mantener la coherencia interna. Esto no es un estado, es una posición. No esperas a que todo mejore para estar estable. Te vuelves estable dentro de lo que ya hay. Y ahí está la diferencia esencial con la reacción. La reacción depende de las condiciones. La posición depende de una decisión interna. La verdadera fuerza casi nunca es demostrativa. No necesita ser reforzada, ni validada, ni reconocida. Es silenciosa, porque no desperdicia energía en movimientos innecesarios. No entra en cada ola, no responde a cada tensión, no se engancha a cada impulso emocional.
Elige dónde involucrarse y dónde mantener distancia. Y precisamente ese silencio la vuelve estable. En un mundo que tiende a amplificar el ruido, la capacidad de permanecer en calma deja de ser debilidad y se convierte en una forma de soporte interno. No te vuelves ajeno a lo que ocurre, pero dejas de ser su eco. Sigues presente, pero no disuelto. Y en ese estado, poco a poco, surge una cualidad diferente de vida, no basada en la reacción, sino en la elección. Empiezas a influir en el entorno no por intensidad emocional, sino por estabilidad. No por ruido, sino por claridad sostenida. Y esta influencia rara vez se nota de inmediato, pero transforma la naturaleza misma de tu presencia en el mundo. Cada día empieza de nuevo, no como una idea bonita para consolarte, sino como una condición práctica de disciplina interna. A menudo uno espera de sí mismo cambios definitivos, como si una sola comprensión profunda, una sola decisión firme, pudiera transformar para siempre los hábitos arraigados de reacción. Pero las estructuras internas no funcionan así. No desaparecen por una toma de conciencia. No se reorganizan de inmediato. Viven en la repetición, en la acumulación, en el lento desplazamiento de la dirección habitual. No vas a eliminar el hábito de quejarte con una sola decisión. No desaparece como resultado de una conclusión lógica, ni de una revelación emocional. Está incorporado en la forma de percibir, en los automatismos de respuesta, en la manera de hablar contigo mismo. Por eso el trabajo con esto no es un acto único, es un proceso, un regreso constante a la misma elección, una y otra vez. Sin esperar resultados rápidos, sin exigir alivio inmediato, sin la ilusión de que todo está terminado. Esto es trabajo, y en esa palabra es importante no escuchar peso, sino estructura. El trabajo implica repetición, continuidad, acumulación de cambios a través de acciones pequeñas y constantes. No promete transformación instantánea, pero produce efecto real precisamente porque no depende de un único esfuerzo. No te conviertes en otra persona en un solo paso. Te conviertes en otra persona a través de muchos retornos pequeños, a una forma distinta de actuar. Es un proceso largo, lento, como el fluir del río que con los siglos modifica la forma de la piedra. El agua no actúa de forma brusca, no rompe, no destruye de golpe, no exige esfuerzo en el sentido habitual. Solo toca, una y otra vez. Repite el mismo movimiento, y precisamente esa repetición, con el tiempo, cambia la estructura de aquello con lo que entra en contacto. Lo que parece inmóvil, bajo la acción del tiempo se transforma. Pero ese cambio es casi imperceptible en cada momento aislado. Así también ocurre el cambio interno, no en saltos, sino en desplazamientos graduales. Hoy observas una reacción. Mañana logras detenerte un poco antes. Pasado mañana, ya no la dejas desplegarse por completo. Pero entre esos pasos siempre existe el espacio de retorno a lo antiguo. Y ese espacio no es un error, es parte del proceso, porque todo cambio estable incluye retrocesos, repeticiones, regresos temporales a lo conocido. Habrá recaídas, no son una excepción, ni una desviación del camino. Son parte natural de él. En momentos de cansancio, de tensión, de sobrecarga, las viejas reacciones se vuelven más cercanas, más automáticas. En esos períodos, la voz interna que intentas debilitar vuelve a hacerse fuerte. No desaparece por completo, solo se debilita temporalmente. Y cuando la atención disminuye, reaparece.
Habrá irritación. No contradice el proceso de cambio. Solo muestra dónde aún hay sensibilidad, donde aún no se ha formado estabilidad. La irritación no es un fracaso, es una señal, una indicación de las áreas donde sigue actuando el mecanismo antiguo. En lugar de verla como derrota, puedes verla como dirección de trabajo. Habrá días en los que la vieja voz interna vuelva a dominar. Es inevitable. No se pueden eliminar por completo los patrones antiguos de pensamiento. Regresan, especialmente bajo presión o incertidumbre. Pero su regreso no borra los pasos ya dados. Solo pone a prueba su estabilidad. Y en esos momentos es importante no entrar en lucha contigo mismo. No convertir la recaída en motivo de abandono. Solo una cosa importa: el regreso. No al estado ideal, sino a la dirección elegida. No a la ausencia de errores, sino a la repetición del acto de claridad. Vuelve a elegir la claridad. No como concepto abstracto, sino como forma de ver lo que ocurre sin añadirle capas innecesarias. La claridad no elimina la dificultad, pero elimina las interpretaciones que la vuelven más pesada de lo que es. Devuelve las cosas a su escala real. Vuelve a elegir la contención, no como supresión de la reacción, sino como capacidad de no dejar que ella determine completamente tus acciones. La contención es el espacio entre impulso y acto, un espacio donde aparece la posibilidad de no seguir el automatismo. No elimina la emoción, pero no le permite convertirse en la única fuente de comportamiento. Vuelve a elegir el silencio en lugar de la queja. No se trata de silencio externo, sino de la decisión interna de no añadir capas innecesarias de descontento. La queja siempre añade peso, hace la situación más densa de lo que es. El silencio, en cambio, restaura las proporciones. No cambia los hechos, pero cambia la forma de vivirlos. Y en esta elección repetida, poco a poco, se forma la estabilidad, no como estado perfecto y permanente, sino como capacidad de volver, no como ausencia de errores, sino como retorno constante a la dirección. Y ese es el verdadero trabajo. No desviarse nunca, sino aprender una y otra vez a encontrar el camino de regreso. Y un día notarás que los cambios, que durante mucho tiempo parecían casi imperceptibles, se han unido en una clara sensación interna. No como una ruptura repentina, no como una revelación súbita, sino como un desplazamiento silencioso de la percepción, imposible de fijar en un solo momento, pero que poco a poco lo transforma todo. Dentro de ti hay más espacio, no porque las dificultades desaparezcan, sino porque dejan de ocupar todo el espacio de la conciencia. Sigues enfrentándote a las mismas circunstancias, pasas por las mismas situaciones, encuentras las mismas formas de incertidumbre y presión. El mundo externo no se vuelve más suave, ni se adapta a tus expectativas, pero cambia la manera en que lo percibes. Lo que antes te absorbía por completo, ahora se convierte en parte de un contexto más amplio. Ya no llena todo el campo de atención, no desplaza lo demás, no se convierte en el único centro de la vida interior. Caminas el mismo camino, bajo el mismo cielo, entre las mismas tormentas, pero de otra manera. Y ese de otra manera no proviene del exterior. Proviene de que dentro de ti aparece una distancia entre lo que ocurre y tu reacción ante ello. Esta distancia no te aleja de la vida, al contrario, hace tu presencia en ella más estable. Ya no te disuelves en cada oscilación de las circunstancias. Permaneces recogido dentro de ellas, y poco a poco surge la comprensión de lo que realmente ha cambiado. La reducción de la queja no es represión de los sentimientos,
ni intento de volverte indiferente. No es un rechazo de la reacción viva ante el mundo. Los sentimientos permanecen, pero dejan de ser el único filtro de la percepción. Ya no dictan automáticamente el significado de lo que ocurre. Están presentes, pero no lo ocupan todo. Esto es una limpieza de la conciencia, no en el sentido de simplificarla o empobrecerla, sino de liberarla del ruido interno innecesario que se superpone a la realidad. Cuando dejas de amplificar lo que ocurre con comentarios internos constantes, con juicios, con resistencia, el mundo se vuelve más legible. Empiezas a verlo sin capas excesivas de interpretación. También es la capacidad de no permitir que el ruido externo se convierta en una ley interna. El mundo exterior siempre está lleno de opiniones, reacciones, tensiones, explosiones emocionales. Siempre te invita a reaccionar, a responder, a repetir. Pero no todo lo que suena afuera debe convertirse en parte de tu estructura interna. Hay una diferencia entre lo que escuchas y lo que aceptas como guía de acción. Y en esa diferencia nace el arte de llevar tu destino sin peso innecesario. Las circunstancias no se vuelven más fáciles, pero dejas de añadirles capas adicionales de resistencia interna. Dejas de gastar energía en discutir mentalmente lo que ya ocurrió. Empiezas a dirigir la energía hacia donde realmente puede ser utilizada. No eliges todo lo que encuentras en el camino. Eso es evidente e inevitable. Pero queda otra elección, más sutil. ¿Con qué estado interno continúas? ¿Con una discusión constante con la realidad? ¿O con una aceptación recogida de lo que ya es y atención a lo que todavía puede hacerse? En esa elección se forma, poco a poco, la madurez. No en la ausencia de dificultades, sino en el cambio de la forma de vivirlas. Por eso es importante conservar en ti un silencio riguroso, no como distancia, sino como disciplina interna. Un silencio sin tensión innecesaria, pero con presencia clara. Cuando la vida se vuelve pesada, no te quejes. No aumentes el peso con resistencia interna. Cuando el tiempo trae una prueba, no discutas con su hecho, porque la discusión no cambia la realidad, pero agota la atención. Cuando el camino desaparece en la niebla, no te detengas esperando claridad total. Sigue, apoyándote en lo que ya conoces, aunque la visibilidad sea limitada. Con calma, con claridad, con firmeza. Estas palabras no hablan de ausencia de movimiento, sino de su calidad. No exigen un estado perfecto, solo orientan el esfuerzo interno. No hay lucha tensa, sino recogimiento que no depende de las fluctuaciones externas. Y con el tiempo comienzas a sentir que el silencio interno deja de ser solo un estado y se convierte en un apoyo. No desaparece bajo la presión de las circunstancias, no se rompe con los cambios, no necesita confirmación constante, te acompaña como un fondo estable sobre el cual se desarrolla la vida. Y entonces ese silencio se vuelve como un fuego que no quema, no destruye y no necesita combustible de tensión interna. Ilumina el camino lo suficiente para que puedas ver el siguiente paso. No todo el camino, no toda la imagen, solo lo necesario ahora. Y eso es suficiente para seguir avanzando sin ruido innecesario dentro de ti.